Platón. La biografía. ¿Cómo fue la vida de uno de los filósofos más importantes? ¿Cuáles fueron sus intereses? ¿Qué filósofos lo formaron? ¿Fue esclavo? Hoy tendremos todo eso y mucho más en... ¿Quién no ha escuchado hablar de Platón? La mayoría de nosotros estuvo empapado de platonismo desde muy chicos, aunque sin saberlo. Seguramente habrán escuchado hablar de las ideas platónicas, el mito de la caverna o del amor platónico, popularmente entendido como un amor idealizado. Sin embargo, para Platón tenía un sentido más profundo. Y esto se debe a que Platón sigue siendo un filósofo actual, porque su influencia en el pensamiento filosófico, científico, político y en el ámbito religioso fue de tal magnitud que en las distintas épocas surgieron filósofos que tomaban aspectos del pensamiento platónico o se oponían al mismo. Sin embargo, la constante sigue siendo que nadie puede pasar cerca de la obra platónica sin ser afectado de cierta manera por esta. No obstante, Platón no solo se dedicó a la filosofía, también podemos encontrar indagaciones en astronomía, matemática, política y hasta en el aspecto artístico de su obra. Por todo eso, vale la pena conocer cómo fue la vida de este enorme filósofo. Platón nació entre el 428 y el 427 a.C. en Atenas y murió en el 347 a.C. Su nombre real era Aristócles. Platón es simplemente un apodo derivado, según se dice, de su vigor físico o de la amplitud de sus hombros. En griego, platos significa amplitud o anchura. De hecho, se dice que de joven se dedicó a las prácticas atléticas. Su familia era de origen aristocrático. Su padre, Aristón, aducía entre sus antepasados al rey Codro, que fue conocido como el último rey de Atenas. Y su madre tenía parentesco con Solón, que fue un político reformador, legislador y poeta. Además, llegó a ser uno de los 7 sabios de Atenas. Debido a sus orígenes, se entiende que Platón viera en lo político su propio ideal. ¿Y cuál fue la formación de Platón? De muy joven, al parecer, intentó dedicarse a la poesía. Sin embargo, según Aristóteles, fue discípulo primero de Crátilo, que a su vez había sido discípulo de Heráclito. Por lo tanto, toda la filosofía heraclítea fue de gran influencia en su pensamiento, pero luego conoció a Sócrates. Cuando se encontró con Sócrates, Platón tenía entre 18 y 20 años. También tenemos que aclarar que Platón empezó a frecuentar a Sócrates con el fin de formarse políticamente, y esto era el fin que tenían la mayoría de los jóvenes que frecuentaban a Sócrates, y no que la filosofía sea el fin de sus vidas. No obstante, los acontecimientos van a llevar a que Platón asuma esta finalidad, es decir, el estudio de la filosofía como fin de su vida. El primer contacto de Platón con la vida política se dio entre los años 404 y 403 a.C., cuando la aristocracia tomó el poder y 2 conocidos de Platón, Carmínides y Critias, tuvieron una muy fuerte influencia en el gobierno. Según se piensa, no habrá sido una buena experiencia para Platón, ya que los métodos partidistas y violentos que vio usar a su grupo de confianza no pudieron haber sido de su agrado. Pero el mayor disgusto fue en el año 399, cuando Sócrates fue condenado a muerte. Por todo eso, Platón en ese momento se convenció de dejar la militancia política. Después del 399 a.C., Platón fue a Megara con otros discípulos de Sócrates. Los recibió en Megara Euclides, que también había sido discípulo de Sócrates. Y este viaje quizás se haya dado para evitar las represalias debido a pertenecer al grupo socrático, considerando la pena de muerte impuesta a Sócrates. También se dice que antes del 388 Platón viajó a Cirene y a Egipto, donde al parecer conoció a algunos discípulos de Pitágoras, como Arquitas de Tarento. ¿Y por qué decimos antes del 388? Y esto se debe a que en el 388 a.C. Platón empieza una odisea en Sicilia y en particular en Siracusa. Platón fue invitado por el tirano Dionisio a Siracusa y Platón aceptó con mucho gusto porque esperaba hacer del tirano al rey filósofo. Pero esto no salió como Platón esperaba.
debido a que, ni bien llegó a Siracusa, empezó a chocar tanto con el tirano como con la corte, debido a la insistencia por imponer sus ideas. Sin embargo, estableció un vínculo con Dion, que era el cuñado de Dionisio, a quien adoptó como discípulo y pudo transmitirle algunas de sus doctrinas. Pero las críticas hacia Dionisio de parte de Platón se incrementaron, y esto llevó a que la relación no funcione. En consecuencia, lo envía a prisión para luego hacerlo vender como esclavo por un embajador espartano en Egina, que estaba en ese momento en guerra contra Atenas. Por suerte para Platón, fue rescatado por Aniceris de Cirene, que justo estaba en Egina. En su regreso a Atenas, fundó la famosa Academia, en un gimnasio situado en un parque dedicado al héroe Academos. De ahí viene el nombre Academia. La Academia rápidamente atrajo a jóvenes y a gente ilustre en grandes cantidades. Sin embargo, en el año 367 a.C., Platón volvió por segunda vez a Sicilia y en particular a Siracusa, debido a que había muerto Dionisio I y lo había sucedido su hijo Dionisio II, quien según Dion, el familiar del tirano, podría favorecer a los designios de Platón para poder ser el rey filósofo. Sin embargo, resultó ser igual que su padre, ya que exilió a Dion por intento de conspiración y retuvo prisionero a Platón. Luego de un tiempo lo dejó regresar a su ciudad natal. Ya en Atenas, Platón se vuelve a encontrar con Dion, que estaba refugiado allí, y lo intenta convencer para volver a Siracusa, porque había rumores de que Dionisio II quería terminar con su formación filosófica. Y Platón, a pesar de todo lo que había pasado, le da la última chance y acepta volver. Por lo tanto, en el año 361 a.C., Platón vuelve a Siracusa, y la tercera no fue la vencida, ya que tampoco funcionó. Cuando Platón logró llegar a Siracusa, el rey ya había cambiado de opinión, y esto lo llevó a poner en riesgo su propia vida. Si no fuera por la intervención de Arquitas de Tarento, Platón hubiera muerto en ese lugar. De esta manera, por la protección de Arquitas, Platón pudo regresar a Atenas, donde permaneció hasta el fin de su vida dedicado a la academia y a la filosofía. Esta escuela, en donde no solo cultivaban la filosofía, sino todas las ciencias, fue una grandísima influencia hasta el año 529 después de Cristo, que fue cerrada por el emperador Justiniano. De este modo, duró más de 900 años. Platón murió a los 80 años, consagrando su vida al estudio. Y con esto finalizamos el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.